Hola, buenas tardes. Hola, Emi. Hola, Juan. Caro. Buenas tardes. Santi. Hola Nico, buenas tardes. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Muy bien. Acá Bueno, recién estaba iniciando, Nacho. Estoy justo comprobando que esté todo bien. Dando un poco de... Recién arrancando. bueno, Aprovecho me para... parece bien. aprovecho ahora entonces para presentarte, Nacho. Saludando antes a toda la gente. El doctor Toledo es médico especialista en traumatología de pie y tobillo. Él nos va a acompañar hoy en el vivo. Vamos a estar hablando acerca de lesiones de pie y tobillo en deportistas. El doctor es parte del staff de traumatología y ortopedia del Sanatorio Allende. Y por este lado, bueno, algunos ya me conocen de los que están conectándose, otros por ahí no. Yo trabajo en ProLife dentro de lo que es el área de rehabilitación. Eh, Dentro de nuestro equipo nos dedicamos justamente a esto de rehabilitación de lesiones deportivas principalmente. Hoy, para todos los que vieron algo de información sobre esta charla, vamos a estar hablando sobre las lesiones específicamente de pie y tobillo. No es nada técnico, sino que es algo más bien de información útil para aquellos que practican deporte y quieren interiorizarse sobre esto. Por ahí saber qué hacer, saber cómo identificar un problema, tener algún recurso que sea de utilidad a la hora de actuar frente a una situación posible de lesión. ¿Querés agregar algo, Nacho? No, bueno, agradecerte más que nada la invitación. La verdad que en esta cuarentena siguen sorprendiendo las formas y los medios de comunicación para poder hacer extensivo a todos los pacientes y gente interesada en el tema. Así que me parece una muy buena herramienta y felicitarlos por la iniciativa y nuevamente agradecerles por la invitación. Bueno, buenísimo. Gracias a vos por participar con esto. Nos es muy útil poder brindar esta información y hacerlo extensivo. Bueno, si querés, Nacho, podemos ir arrancando a charlar un poco acerca de qué son en general las lesiones deportivas y cuáles son por ahí las que vemos con mayor frecuencia en lo que es tu especialidad, ¿no? En lo que es la región de tobillo, pierna y pie. Exactamente. Bueno, en el deporte existen, por supuesto, lesiones traumáticas y lesiones por sobreuso, ¿sí? Las traumáticas, por suerte, son las menos frecuentes, son, digamos, las que generan algún tipo de fractura o lesión, ya sea ósea, tendinosa, eh, o de alguna estructura. Y las lesiones por sobreuso son aquellas lesiones por fatiga o por estrés que se llaman también, que se pueden dividir en lesiones musculares, lesiones óseas, lesiones tendinosas o lesiones insercionales, vale decir, a donde se inserta algún tipo de tendón en el hueso, que también son muy frecuentes. Bien, Dentro de este gran grupo de lesiones por fatiga, las más temibles son las fracturas por estrés, vale decir, aquellas que comprometen alguna estructura ósea. Dentro de esas fracturas por estrés o lesiones óseas por fatiga, podemos dividirlas en lesiones de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. ¿Por qué estos tres grandes grupos? El riesgo nos habla básicamente de la posibilidad que tiene ese hueso que se daña a poder curar y recuperarse por completo o necesitar de mucho tiempo o a veces hasta necesitar una cirugía para poder solucionar ese problema. Tenemos que entender que estas lesiones óseas por fatiga no se comportan como una fractura aguda. Vale decir que no hay un evento traumático específico que podamos identificar como causal del problema. ¿Se entiende? perfecto. Creo que esto es clave de transmitirle por ahí al público, tecnología médica.
siga física de forma recreativa, de forma competitiva, y que siempre quieramos o no evitar. Nico, ¿me escuchás? Ahí, Nacho, perdón al Disculpa, público. se me cortó tu conexión. Sí, sí. No sé si había alguna pregunta o algo al respecto. No, justo, bueno, habías terminado de comentar esto. Lo que yo estaba por ahí aclarando que es un muy buen aporte esta información al público que quizás más nos puede consultar a vos o a mí a la generalidad de la gente que hace actividad física, saber que haciendo deporte no estamos exentos de, por más cuidadosos que seamos, por más que tengamos mayores niveles de entrenamiento y respetemos bien estos principios que por ahí se van aprendiendo con la educación del deportista, saber que estamos expuestos a estas posibilidades y que a su vez tener información nos permite actuar en primer medida para evitar estas posibilidades de mayor riesgo como vos nombrabas recién. Entonces, Bueno, para hacerte una salvedad, mucha gente que va al consultorio y uno hace el diagnóstico de este tipo de lesiones, lo sí, primero con lo que asocian cuando le dice que uno tiene una fractura por estrés es que esto no tiene nada que ver con el estrés psíquico. claro, Vale decir, no es una patología que se dé en mayor porcentaje en las personas que sufran algún tipo de situación apremiante en cuanto a lo psicológico, nada tiene que ver con eso. Habla del estrés mecánico que sufre el hueso. Existen tres patas fundamentales que son las que pueden determinar y encauzar, digamos, la fisiopatogenia, el origen de este tipo de lesiones, y que constan de una parte hormonal. Estas fracturas por estrés se dan más frecuentemente en el sexo femenino, que son más propensas las mujeres a estas alteraciones hormonales y alteraciones metabólicas, que mucho tienen que ver a veces con los ciclos menstruales, a donde el organismo sufre demasiados cambios en cuanto al metabolismo óseo. O sea que hay una pata que es la parte hormonal, otra pata que es la parte mecánica. Como dijimos, el hueso está sometido a una tensión. Si esa tensión es exagerada o aumenta de sobremanera, pongámoslo en un término, en un ejemplo del día a día, alguien que nunca en su vida hizo running y de repente quiere comenzar a correr una maratón al mes de haber comenzado su entrenamiento, seguramente tenga una lesión por fatiga o por sobrecarga, porque es un hueso que no está preparado para semejante carga cíclica. Para poner un ejemplo burdo, vamos a recurrir a cuando nosotros tenemos un alambre y lo comenzamos a doblar reiteradas veces. Ese alambre puede calentarse, sufrir una fatiga y a veces llegar a cortarse. Generalmente, antes de cortarse ya empiezan los síntomas y el aviso del hueso, que se traduce muchas veces con enrojecimiento de la piel, dolor, mucho edema que se genera en el pie. Generalmente son muy comunes en el running las fracturas por estrés de los metatarsianos menores. Acá tenemos un pie para que ustedes entiendan. Los metatarsianos menores son el segundo, tercero, cuarto y quinto. Generalmente los centrales, que son los menos móviles, el segundo y el tercero, sufren un microtrauma repetitivo en este sector, en las cabezas, a donde se generan muy comúnmente fracturas por estrés. Otro sitio frecuente de fractura por estrés lo constituye el peroné, este huesito que ustedes ven en este sitio. Ese hueso también es muy común y de hecho a la fractura por estrés del peroné se le llama fractura del runner, para que ustedes imaginen. Se pueden dar en otros huesos del pie también. En la tibia son frecuentes también las fracturas por estrés. Comienzan como confundiéndose con una periostitis, con una sobrecarga mecánica de la parte interna de la tibia, que es la cara de tensión de la tibia, donde sufre la mayor carga mecánica, y
se puede hasta generar una fractura completa de la tibia que requiera una intervención si ese paciente no entiende que tiene que dejar de correr. Eso es lo más difícil de hacer entender al deportista de alto rendimiento, ya que es un dolor que aparece generalmente ante los esfuerzos medianos o altos, o sea que en cuanto deja de doler no es sinónimo de que uno pueda volver al retorno deportivo. Cada Bien. uno de estos huesos, como dijimos, se puede encuadrar dentro de las de bajo, mediano o alto riesgo, y en base a eso el tiempo que requerirá de acuerdo al hueso afectado. No sé si querés hacer alguna pregunta al respecto para orientar a la gente o está claro el tema. Bien, está claro, pero igualmente me gustó, me diste pie a por ahí charlar algunas cuestiones que son interesantes saber. Creo que el paciente o uno mismo como deportista, tener en cuenta que esta situación en la que por ahí vos diste una analogía en una persona que quizás no está bien adaptada, no está bien entrenada al comenzar con un deporte, debería respetar estos principios del entrenamiento, de otros cuidados, otros aspectos como son los factores nutricionales, el descanso y demás, que hagan a una mejor preparación y entender que estos son factores de riesgo y que a veces se puede confundir en esto que vos decís, hacerle entender también a los deportistas de alto rendimiento o quizás a los que no tienen un alto rendimiento tampoco, pero sí se están exponiendo a una sobrecarga constante o a una carga generalmente constante, que no se entienda que el dolor es sinónimo de que va a haber una ganancia, sino que posiblemente el dolor sea una alarma o te está avisando de algo. Entonces, por ahí esto responde a lo que es algunos principios de entrenamiento. Y está bueno conocer estos aspectos como parte de la educación física, si se quiere, parte de la educación, en mi caso me toca hablar un poco de lo kinésico, lo que es la rehabilitación en sí, pero orientarlo hacia este aspecto de conocimiento del concepto y hacer un poco más de énfasis en esto de que se puede llegar a prevenir también estando atento, también no queriendo sobrepasarse e incluso no pecar de más entrenando sin conocimiento, sino haciendo una mejor consulta con un profesional capacitado. Bueno, Yo por mi parte, vos nombraste justamente algo que es clave en esto, que dijiste que hablaste de factores de riesgo. Existen dos grandes grupos de factores de riesgo. Los extrínsecos, que son los que nosotros no podemos manejar, mejor dicho, los que sí podemos manejar, y los intrínsecos, los que no podemos manejar. Dentro de los extrínsecos están el deporte de impacto, el incremento de la intensidad de entrenamiento, un entrenamiento recreacional de más de 40 kilómetros semanales, el uso inadecuado de calzados que no son aptos para la forma en que el paciente pisa o calzados que ya han sido extremadamente utilizados y ya su capacidad de absorción de impacto disminuye francamente. Y dentro de lo que son los intrínsecos dijimos que el sexo femenino tiene mayor riesgo, eso no lo podemos modificar. También tienen que ver la ingesta calórica o el índice de masa corporal bajo, que eso es, digamos, generalmente relacionado a una nutrición deficiente, o sea que eso también es otra de las patas importantes en este tipo de patologías. Vale decir que acá es un grupo de manejo multidisciplinario en donde incluye nutricionista, rehabilitación, médico, y es un equipo de trabajo que tiene que estar bien ajustado, sobre todo en deportistas de alto rendimiento para evitar este tipo de lesiones. Porque son muy invalidantes y llevan un tiempo considerable para volver a la actividad de alto rendimiento, sobre todo. bien, perfecto. Mira, está bueno destacar eso del equipo multidisciplinario porque es muy importante. Por ahí mucha de la gente que acude a nosotros entrenan, no necesariamente están lesionados o no están cursando ahora o alguna vez lo hicieron, pero sí es importante destacar esto también de darle la suficiente atención a estos factores y basarse también, apoyarse en el procedimiento profesional que tienen las Nutri de nuestro equipo. Yo quería preguntarte ahora, Nacho,
Sí. frente a esto, ¿qué conducta debe tomar el deportista ante la sospecha de tener una fractura por estrés o ante ya tener un diagnóstico de fractura por estrés? Bueno, generalmente el primer indicio es el dolor, ¿sí? El paciente empieza con un dolor sordo que responde a exigencias mecánicas. Vale Ujú. decir que cuando el paciente está en reposo, ese dolor desaparece. Pero en cuanto vuelve a a una actividad, ya sea de baja demanda, inmediatamente ya empieza a traducirse en dolor. Todo ese daño acumulativo que uno hace oídos sordos a este aviso de dolor que está pasando el cuerpo, incrementa el riesgo de que la fractura sea completa o que el hueso sufra mayor edema. Se generan, para que uno entienda, el hueso adentro tiene como microtrabéculas que son como una esponja Mortimer que tienen pequeñas celditas. Todas esas celdas se dañan y es no la estructura por fuera del hueso la que se daña inicialmente, sino la estructura por dentro. Vale decir que se conserva la arquitectura de la parte externa del hueso. Si uno continúa dando demanda, ese hueso va a terminar por fracturarse por completo. Entonces, el dolor es el primero de los indicios. El segundo de los indicios es el edema, se hincha generalmente el pie. Recordemos que estas lesiones se dan más que nada en el miembro, en miembros inferiores. No existen las fracturas por estrés o las lesiones por fatiga en el miembro superior porque no están sometidas a carga e impacto. Entonces, de acuerdo a la localización que se genere esta lesión por estrés ósea, va a ser la zona de edema, de enrojecimiento de la piel, que eso es otro de los factores de retraso diagnóstico. Generalmente uno acude a la guardia sin quitarle mérito a los médicos de guardia, pero el diagnóstico prácticamente está hecho en un 50% con la anamnesis, digamos, con lo que uno interroga al paciente. Y muchas veces este enrojecimiento de la piel se confunde si uno no hace una buena anamnesis con una picadura, con una infección, y los pacientes se van tratados por una celulitis infecciosa, por lo general, con antibióticos, ya que genera dolor, enrojecimiento de la piel, calor, aumento de temperatura y simula una celulitis infecciosa. Así que ante la aparición de este tipo de síntomas que nombrábamos y signos, que es lo que nos expone la piel y nos deja visible, hay que asociar esta idea de que puede estar relacionado a la alta demanda y a una lesión por fatiga. Bien, perfecto. Entonces, como información útil a un deportista es saber si quizás si su periodo de entrenamiento, su carga aumentó bastante o tuvo modificaciones en un periodo y esto trajo asociado algún dolor y algunos de estos signos que ustedes pueden ver en la piel, como enrojecimiento, inflamación, que se pueda ver externamente, habitualmente se pueden ver en el borde lateral del pie, arriba o abajo de los dedos de donde se une el dedo al pie, o incluso algunos dolores que mientras tienen exigencia en la actividad física se manifiesten más arriba en la pierna, por arriba del tobillo, ya sea del lado interno o del lado externo, entender que esto puede ser un riesgo de lesión, no necesariamente una lesión, y sí siempre es recomendable hacer una consulta a un médico especialista. Por supuesto, en esto, una vez hecho el diagnóstico, el paciente lo que quiere es volver a su actividad física lo antes posible. Una paradoja, no estamos hablando en este momento de una patología que prácticamente ha desaparecido o se ha abolido por completo con esta cuarentena. Eh, digamos, ahora que nosotros estamos haciendo telemedicina ante algún síntoma o algún signo que el paciente nos orienta en forma telefónica, muchas veces uno se tienta a preguntar si no estuvo haciendo mucha actividad física y es algo que va relacionado de la mano. O sea eh, que bueno, es importante la rehabilitación y el paciente quiere volver cuanto antes al deporte. Y en esto te dejo picando un poco la pelota a vos para que le expliques a la gente cómo se rehabilitan este tipo de pacientes, qué técnicas utilizan ustedes para acelerar justamente el metabolismo óseo y acelerar la recuperación de ese hueso. Bueno, hoy en día en el primer mundo, en pacientes de alto rendimiento, se usa mucho
la rehabilitación en aguas profundas, se le permite correr al paciente para no perder capacidad aeróbica y demás cosas que me gustaría que me orientes un poquito vos, y mejor dicho, lo orientes a la gente también en qué se tratan todas estas cosas. Perfecto. Bueno, principalmente creo que la posible diferencia que hay entre lo que hace el diagnóstico médico y lo que hace el diagnóstico kinésico es encontrar si este paciente tiene la capacidad, por supuesto, de pisar, eh, encontrar cuáles pueden ser los factores de riesgo en cuanto a la mecánica del paciente, si tiene algún desbalance en su movimiento, si tiene algunas alteraciones del movimiento, como cuestión básica, porque quizás la primera intervención que se haga es retirarlo o retirarlo del deporte o reducirle esa posibilidad de impacto que tiene o esa posibilidad de estar expuesto, y entonces aprovechar ese tiempo en donde el deportista está fuera de correr, por dar un ejemplo, a ponerlo a entrenar otras capacidades físicas, tratando de corregir los posibles déficits que hayan. En el caso de pensar en estrategias como correr en agua bajo profundidad, donde el paciente esté un poquito más protegido, si se quiere, es una buena opción. La verdad que yo no estoy muy adentrado en eso porque en nuestro espacio no tenemos el espacio para trabajar en agua, pero sí por ahí destacar esto. La terapia física estaría basada en mejorar las condiciones generales que el paciente puede desarrollar dentro de sus capacidades de movimiento, de sus capacidades físicas vinculadas al deporte que practica, y orientarlo de la mejor forma posible a conocer también, que este es el aspecto educativo, conocer cuáles son las herramientas o recursos que pueda tener para ir contrarrestando los factores de riesgo que tienen. Eso creo que es necesario destacar siempre en un paciente, darle la información necesaria para que, además de saber cómo trabajar en el entrenamiento, sepa qué medidas también tomar. Lo que es la rehabilitación, básicamente la trabajamos de esa forma, es mejorar las capacidades físicas orientando al deporte específicamente del paciente. Se hace un deporte de situación como un fútbol o un deporte que tiene mucho salto, o se hace un deporte más cíclico como es el running, orientar sus capacidades a eso, y en este caso dar lugar al proceso biológico también de la curación. Mirá, Bien, acá Nacho, estoy viendo unas preguntas, eso también. eso, justo te quería hacer un poquito destacar eso. Acá Bueno, hay Lorena pone: hola, ¿cómo andan? A mí me dio una fractura de tercer metatarsiano en el año 2012 junto con neuroma de Morton. En ese momento yo estaba con mucha actividad y salía a correr 3 veces por semana. Bien, bueno, para que la gente sepa, el neuroma de Morton es otra patología totalmente aislada de lo que son las fracturas por estrés. Eh, la verdad que es una coincidencia un poco feliz, porque el neuroma ya da dolor y la fractura por estrés del tercer metatarsiano también da dolor, o sea que en esa región, que es donde aparece normalmente el neuroma entre el tercer y cuarto metatarsiano, seguramente debe haber tenido un dolor bastante intenso ese paciente. Con respecto a Santiago Porporato, que pregunta qué opinión tiene sobre las plantillas, y bueno, las plantillas no son una medida profiláctica para evitar este tipo de lesiones, ¿sí? Las plantillas se indican cuando hay algún deseje, algún desbalance en la marcha, ya sea por exceso de pronación o supinación del pie, digamos, por hiperapoyo de algún sector del pie para que ustedes lo entiendan, pero no son profilácticas para evitar las fracturas por estrés. Por supuesto son útiles en muchas patologías, pero no evitan una lesión de este tipo. Con respecto a Ale Paz, que pregunta si el material específico del calzado tiene mayor o menor predisposición para la elección del mismo, sin duda. Eso sí, un paciente que tiene un pie plano, eh, es recomendable que compre zapatillas para pronadores. Esas zapatillas para pronadores tienen la característica de que la goma de la parte interna de la zapatilla
es más dura que de la parte externa. Entonces, cuando el paciente corre, tiende a emular la forma en que debería pisar mejor el pie. O sea que en esto de los materiales es fundamental. Como dijimos, zapatillas que tienen generalmente más de 400 kilómetros de entrenamiento ya deben desecharse, ya que la goma de la cual están hechas sufre colapso y consecuentemente la menor absorción de impacto y mayor posibilidad ya sea de producir desde una fascitis plantar, que es una cosa muy sencilla, a una lesión por estrés que es de lo que estamos hablando. Bien, buenísimo el aporte. Mirá, Nacho, veo por ahí un poco el tiempo y hemos estado hablando de este tipo de lesiones que son lesiones por sobreuso, en donde el deportista puede hacer algún tipo de detección o puede ir haciendo un poquito de prevención, si se quiere, con un poco más de conocimiento, un poco más de educación. Pero no hablamos nada hasta ahora, y me gustaría si podemos tocar este tema, acerca de las lesiones traumáticas o las lesiones que pueden darse también en el deporte, pueden darse de manera traumática contra un contrincante, en el caso de un deporte que se juegue en equipo o un deporte que se juegue con combate, o bien las lesiones que pueden darse en un corredor incluso, o cualquier persona que desplace su cuerpo como un esguince de tobillo. Eh, ¿Crees que hablemos un poco de eso, conceptualizar un poco qué son, qué se debe Sí, sin hacer duda. ante una lesión aguda? Bueno, las lesiones agudas traumáticas en deportistas tienen un abanico también bastante extenso, ¿sí? Las más comunes y dentro de las más frecuentes podemos encontrar lo que son los esguinces de tobillo. Estamos hablando siempre de la especialidad de pierna, tobillo y pie. Los esguinces en primer lugar, la fascitis plantar, que es una patología que si bien se vuelve crónica, comienza digamos, por eventos traumáticos únicos o repetitivos. Otro grupo también son las tendinopatías, ya sea un tendón enfermo o la ruptura del tendón de Aquiles, que es algo también frecuente en el deporte. Debiéramos de escoger, vamos a escoger la ruptura del tendón de Aquiles porque es una de las que más temor genera y es una patología que lamentablemente no avisa, ¿sí? Podemos tener Sí, una tendinitis del Aquiles que consiste en una inflamación, un endurecimiento del tendón, un engrosamiento del tendón, pero generalmente esos son los tendones que no se cortan, ¿sí? A diferencia de los tendones de Aquiles rotos, que son aquellos tendones que no dan aviso previo. Puede haber algún pequeño antecedente de contracturas de los gemelos, del tríceps ural o algún dolor sordo aislado y ante una, digamos, una injuria, un mecanismo de intentar hacer un movimiento explosivo o un salto, lo que sea, el tendón que se degenera, o sea, se altera su arquitectura, está compuesto mayormente por fibras de colágeno tipo 2. Esas fibras de colágeno se alteran y es como un elástico, para que lo entiendan y explicarlo burdamente, como un elástico que se pone viejo y se rompe, ¿sí? O sea que los pacientes que tienen una tendinitis son pacientes que deben quedarse tranquilos porque generalmente ese no es un tendón que se vaya a romper, ¿sí? Eso a líneas generales como para que se queden tranquilos. bien, por ahí quizás, perdón, eh, aclarar esto como una situación en la cual puede dar un poco de miedo, puede dar un poco te puede dar alguna alerta también sentir este dolor en el tendón, si practicas deporte, pero creo que se asocian siempre este tipo de patologías a un problema en lo que es la carga en el deporte. Sí, habitualmente se dan cuando el deportista excede con sus demandas, demanda demasiado al cuerpo, demanda demasiado a una estructura y no tiene la capacidad física o no está suficientemente adaptado a cubrir esa demanda. ¿Sí? Lo típico es, estas cosas por ahí se dan un poco más frecuente cuando una persona que no estaba bien adaptada comienza con muchos kilómetros a correr o comienza con mucha exigencia en cuanto a
a lo que está preparada para poder hacer en lo deportivo. Entonces, viene más por un desbalance en ese aspecto y no tanto como un riesgo a que se corte el tendón. Eso por Exacto. ahí destacarlo. Acá veo una pregunta de Camila Álvarez, que es una instrumentadora del sanatorio. Pregunta si para la fascitis plantar es necesario bajar el ritmo y cargas al correr. No hay que bajarlos, hay que anularlos directamente cuando hay presencia de una fascitis. Ella, por la condición de trabajo que realiza, muchas horas de pie y mucha caminata, son generalmente un factor predisponente para sufrir fascitis plantar. Y esto generalmente va asociado directo a un acortamiento de los gemelos y del sóleo. Vale decir, se genera una disminución del brazo de palanca, una contractura de la musculatura de la parte posterior de la pierna, que es la que nos obliga a aumentar la carga en la zona del talón y generar un microtrauma repetitivo que es el que genera la famosa fascitis. Nosotros de lo que nos tenemos que encargar en esas instancias es de hacer un protocolo de ejercicios que se hace 3 veces al día con elongación de todo el tríceps sural para disminuir la tensión de la fascia plantar y disminuir el dolor. Pero bueno, eso lo dejo en tus manos que lo expliques vos. Bien, por ahí, bueno, asociando esta patología puntualmente, parte de los factores de riesgo que nosotros solemos identificar en la evaluación es esto, y también encontramos en algunas ocasiones mayor disminución de la movilidad del tobillo. Yendo solo a lo regional, también se encuentran muchas veces asociados alguna pobre actividad de un movimiento en general en la cadera, viene asociado por ahí a deportes en donde tienen ciclos repetitivos del mismo estímulo, como el running, eh, y por ahí los factores de riesgo en tanto a lo que es la corrección de estos posibles movimientos alterados e incluso el cese del deporte, salir o reducir las cargas a lo máximo que se pueda. En el caso de lo que vos decías es reducirlas a cero, por ahí algún deportista que se está preparando para la competencia a largo plazo, reducir a cero sí, lo que puede conllevar lo que es el impacto, pero a lo Exacto, a mejor, eso me refería. claro, a Hay lo que mejor puede cambiar cambiar, por otros supongamos deportes. bicicleta o cualquier otro deporte que pueda entrenarle de cierta forma sus capacidades y mantenerlo en el nivel alto o en el nivel que desea para competir. Eh, Creo que sí, que la rehabilitación en cada caso va a ser muy particular, habría que ver cada paciente cómo se manifiesta y en función de eso buscar una respuesta también. Bueno, acá Víctor preguntaba si las tobilleras elásticas son sugeribles. Entiendo que probablemente lo debe preguntar en el contexto de que yo nombré los esguinces, calculo. Eh, las tobilleras elásticas no van a evitar 100% que un paciente sufra un esguince, pero son de mucha utilidad en el proceso de readaptación, o sea, de rehabilitación posterior a un esguince en la reinserción al deporte, ya que se pierde lo que se llama la propiocepción, digamos, la señal que manda el cerebro al tobillo y a los diferentes músculos de la pierna para que éste actúe en consecuencia de cómo se mueve, y la tobillera muchas veces colabora con esa pérdida de estímulo cerebral que nosotros tenemos luego de sufrir alguna de estas lesiones. Así que es útil en esos casos. Bien, perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que es útil en solamente esos casos y si se puede evitar incluso por esta alteración de la percepción que tiene el sistema nervioso, mejor. Acá veo una pregunta que quizás no tiene mucho que ver con esto de pierna, tobillo y pie, pero igualmente me gustaría darte una respuesta, Claudio. Dice dolor en la cintilla tibial, en la parte superior, casi en la cadera, por exceso de carga en los ejercicios. Además de elongaciones y rodillo, ¿qué se puede hacer? Bueno, como qué se puede hacer para el dolor, posiblemente esté asociado también a un déficit o una posible alteración en el movimiento y en la capacidad de estabilizar la pelvis. Si eso está más asociado a correr, es probable que esté faltando
acción de estabilización en la cadera. Entonces, además de hacer algo de liberación miofacial como estiramientos y rolo, está bueno también identificar si hay factores de riesgo en este sentido, como falta de estabilización, y trabajar en la fuerza sobre eso. Acá veo que El licenciado Emi, el Pioveras, Emi, el Emi pregunta, muchas veces nuestros pacientes quieren rápidamente una resonancia para saber qué tiene, cómo lo manejan. En este caso, la parte clínica es más tuya, Nacho. ¿Cómo haces cuando el paciente quiere más, está un poco más ansioso por este diagnóstico, por recibir un diagnóstico o un estudio? bueno, en líneas generales, la mayoría de las patologías traumatológicas no requieren una resonancia magnética de entrada, ¿sí? Pero en este caso yo no sé si él me apunta la pregunta a lo que estuvimos hablando de las lesiones por estrés, que vamos a hacer una mención también aparte acerca de los métodos diagnósticos complementarios que no hablamos mucho, y que la resonancia magnética constituye el gold standard para diagnosticar estas fracturas por estrés. Cuando el paciente se encuentra dentro de las 2 primeras semanas de comienzo de síntomas y de aparición de las fracturas por estrés, las radiografías son negativas, ¿sí? Así que en esos casos se recurre al pedido de una resonancia. La resonancia va a permitir ver el metabolismo óseo, si existe edema, si hay una lesión parcial o completa del hueso, no así la radiografía. Ahora, para el seguimiento de estas lesiones, el paciente asocia que va a necesitar otra resonancia magnética porque en la radiografía al inicio no se vio nada. Y todo lo contrario, la resonancia no sirve para el seguimiento de las fracturas por estrés y sí sirve muchísimo la radiografía, que es la que va a permitir, después de las 2 semanas, ver la fractura por estrés y ver si esta lesión por estrés va consolidando, va generando callo nuevo y reparando al hueso. O sea que Perfecto. hay que disminuir la ansiedad, es un mensaje para el paciente, en cuanto a la solicitud de resonancias magnéticas en forma precoz. La mayoría de las patologías, vuelvo a repetir, se puede hacer una simple radiografía, ecografías u otros estudios que también permiten ver partes blandas, porque el paciente asocia a que si no se ve nada en el hueso se tiene que ver algo en las partes blandas y el único método para ver partes blandas es la resonancia. Entonces, una vale muy cara y otras son más económicos y la utilidad que dan unas y dan otras son prácticamente similares, así que eso hay que dejarlo a criterio médico completamente y no estar insistiéndole al kinesiólogo o a la vecina del frente o al primo que es médico para que le ayuden a hacer un pedido para que se haga una resonancia. Excelente. Por ahí es difícil eso de manejar en la ansiedad del deportista de querer volver rápido, que es lo que por ahí habías mencionado, ¿no? Eh, Estamos, Nacho, bastante bien con el tiempo ya, tendríamos que ir cerrando. Quizás me gustaría concluir un poco con esto de dejar las recomendaciones también a los deportistas, que son los que nos consultan tanto a vos como a nosotros. Eh, ¿Te gustaría dejar alguna recomendación, algún tip, algo que quede como puntual? Eh, Básicamente, digamos, volver a hacer hincapié en que el diagnóstico de estas lesiones y el tratamiento requieren de un equipo multidisciplinario constituido por el nutricionista, por el kinesiólogo, por el médico, y cada uno en su área tiene su responsabilidad en su justa medida cada uno. O sea que, eh, digamos, muchas veces vienen al consultorio diciendo, no, pero el kinesiólogo me dijo que haga magnetoterapia y usted no me lo escribió en el pedido. La potestad para la rehabilitación y los que más conocen de rehabilitación son los kinesiólogos, no nosotros médicos. Y no guiarse únicamente por lo que nosotros escribimos en un pedido, sino darle crédito a los kinesiólogos y dejarlos trabajar con las cosas que ellos están capacitados y con las herramientas que conocen aún mejor que nosotros los médicos. Muchas veces estamos hablando de lesiones por estrés, hay que recurrir también a un nutricionista
y forma también parte del equipo y es una de las piezas fundamentales para poner a punto esta situación también. Bien. Así que bueno, ese es mi mensaje básicamente. Sí, yo por ahí agregándole a esa situación, o sea, agregándole algo en general, creo que es importante transmitirle al deportista que ante la posibilidad de alguna situación de lesión, algo que uno sospeche o bien una lesión que haya tenido un evento traumático inicial, siempre tratar de acudir lo más rápido posible a la consulta, tratar de ir a un especialista a arrancarlo lo más inmediato posible con un tratamiento, ya sea médico o ya sea un tratamiento de rehabilitación. Pero sí eso como parte de la educación. Y siempre no dejar liberado al azar, al entendimiento propio o a las ganas que uno solo tiene a veces de entrenar, sino si uno va a practicar un deporte, que sea de la mejor forma asesorado. Si puede acudir a un profesor de educación física, a un entrenador que esté vinculado específicamente a ese deporte, mejor. Si juega al fútbol, alguien que esté bien vinculado al fútbol. Si hace running, alguien vinculado al running y así con cada deporte. Por último, otra cosa que quiero mencionar y también un poco acorde a los tiempos que corren, existen también psicólogos deportivos, la motivación es una pieza fundamental en la parte del deporte, sobre todo hoy en día que cuesta un poco, digamos, hacerse el hábito y demás. Veo que se ha conectado un gran amigo, Huichón Vélez, él es un paciente que tiene una discapacidad, le sugiero que sigan su página para ver porque él es un gran motivador y la persona indicada para que se den cuenta que todos podemos hacer deporte hasta niveles de alta exigencia y que son compatibles con otras situaciones de la vida. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a seguirlo. Bueno, Nacho, entonces así cerramos. Bueno, Te agradezco mucho por tu tiempo, por estos conceptos, estas cosas que fueron muy útiles y muy claras para transmitir también a los deportistas. no, por Eh, favor, gracias a ustedes por participarme, gracias a toda la gente que se conectó y escuchó e hizo preguntas y se enganchó. Eh, Podemos repetirlo cuando el público lo desee con otro tipo de patologías o de lesiones. Así que un placer compartir con ustedes este espacio. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Ahora los invito a los que están escuchando. Viene en breve, en 20 en menos de 20 minutos, el profesor Cristian Secani va a dar una clase en vivo, así que quiera participar está invitado. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, Nacho. Nico. Un saludo grande. Que anden muy bien. Para vos también. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.